Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un arcón, tengo un violín, es del garrobo también de mi stol, hecho por mí, hecho por mí. Algo me de chico mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, pues. El gran Samba Quipildor en la mañana de Palabra de Campo, chacarera del rancho. Lindo sábado hoy, yo digo lindo porque siempre me encanta la mañana del fin de semana. No importa lo que pase en el cielo, pero sí les cuento para todos ustedes que en un ratito quizá tienen que salir de casa y empezar a moverse en este sábado, que para muchos también es laboral. Mínima de 10, máxima de 14, cielo mayormente nublado. Quizá empieza a mejorar hacia la tarde-noche. Después les cuento qué va a pasar el resto del fin de semana. El campo mejora con trabajo, pero también con buena información. Palabra de Campo. Daniel Aprile en Radio 10. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado internacional de granos. Siempre vos, más que autorizada, uno de los que más sabe de este tema es Enrique Erice, el titular de la consultora Novitas. Enrique, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Radio 10. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Enrique. Bueno, hemos visto una suba de precios última que de alguna forma hace ilusionar a gran parte del sector y yo creo que incluso hace ilusionar hasta a muchos políticos, ¿no? Porque lo que pasa en el campo, lo que pasa con el precio de los granos impacta después directamente en la economía. ¿Es así? Sí, es así. La verdad que tuvimos los últimos 2 meses una volatilidad a prueba de balas, ¿no? Porque la verdad que en una semana tuvimos la baja, para que te des una idea, la baja más fuerte, las alzas más fuertes desde el 2012 en 6 ruedas, en 10 años nunca subió tanto el maíz y la soja. Después subió en Estados Unidos, tuvimos la baja más fuerte de 3 décadas en 3 días. O sea, eso se llama volatilidad y esos son los fondos de inversión al compás de la sequía en Estados Unidos, que fue el primer anuncio que generó las bajas, después vinieron lluvias, el mercado bajó, después apareció Luzda con un informe donde sube el área de maíz y baja el área de soja, con lo cual la soja subió muy fuerte, el maíz bajó muy fuerte, y ahora el mercado está tratando de acomodarse, pero hay una cuestión que la gente tiene que entender, que la relación de precios soja-maíz, que normalmente es 2.20 a 1, ahora está en 2.6, o sea que esto los fondos lo acomodan en 3 o 4 días, o sea, hoy tenemos por delante, yo creo que una campaña 23-24 promisoria, porque tenemos una buena noticia que es un año niño, otra buena noticia que es que probablemente, digamos, que vamos camino a una situación de precios atractiva, porque Estados Unidos está sufriendo una seca, por más que Brasil, viste, con sus tremendas cosechas pueda, digamos, afectar un poco la suba de precios, pero si Estados Unidos no va a tener cosecha récord, eso es una buena noticia. Y la tercera noticia es que cualquiera de los candidatos presidenciales, en mi opinión, son pro mercado, cualquiera sea, y eso no es un dato menor tampoco. O sea, yo creo que el productor argentino tiene que enfrentar la cosecha 23-24 con optimismo. El trigo, la verdad que se sembró, yo vengo de la zona núcleo, y se sembró menos, por supuesto, porque no llovió, y terminó la época de siembra. Y en el sudeste, que es la zona núcleo triguera, que hasta fin de julio hay tiempo para sembrar, está lloviendo demasiado, hay excesos hídricos, con lo cual toda esa cuestión genera una hipótesis de producción de trigo más complicada de lo que todo el mundo creía. Cuando yo hablaba de 16 millones de toneladas de trigo,
me decían que era pesimista. Bueno, hoy ya la bolsa de Rosario salió hace 2 semanas con 16 millones. O sea, y eso no es un tema menor, porque eso permite suponer que si el excedente exportable se achica porque la cosecha es menor, tenemos más posibilidades de quedar mano a mano con Brasil, donde tenemos, como somos socios del Mercosur, una ventaja arancelaria importante. Así que el panorama es optimista para trigo, y para maíz y soja, con lo que pasó en Estados Unidos en las últimas 4 o 5 semanas, ya sabemos que la cosecha americana no va a ser récord y que la recuperación de stocks, que es fundamental para los precios de Chicago, no se va a producir. Así que yo soy optimista en ese sentido. ¿Y para el próximo gobierno puede haber un año un poco más benévolo que el último que tuvimos? Sí, por supuesto que sí. Sí, porque primero que es un año niño, con lo cual vamos a tener una cosecha de trigo que no va a ser normal. O sea, no vamos a volver a las 20, 22 millones, como sería razonable, pero tampoco vamos a tener 12 como este año. Vamos a tener una cosecha de 16 millones, que no es mala, más la cebada y que esto que el otro, viste, la cuestión se acomoda. Pero la gruesa, con un año niño por delante y con la ansiedad que hay en el productor de sembrar maíz y soja con buena tecnología y demás, como es habitual, vamos probablemente a una buena cosecha gruesa, y eso en términos de divisas es un alivio fenomenal para el gobierno que venga, cualquiera sea, va a tener un año normal en materia de ingreso de divisa. Eso es bueno para el país, para el que venga, para todos, ¿no? Uh-huh. Ahora, para llegar al año que viene, primero hay que pasar este tramo, ¿no? Este invierno, esta primavera, y ahí llegaremos al verano. Y hoy por hoy, en algunos lugares se lee que el gobierno está tratando de ver de qué manera tracciona para que se muevan en total lo que equivaldría a 9.000 palos, que le vendría muy bien ahora al gobierno, que está todavía negociando con el Fondo Monetario Internacional, que digamos el tema reservas lo tiene bastante complejo en la órbita del Banco Central. ¿Es así, Enrique? ¿Hay 9.000 palos que puede poner el agro todavía sobre la mesa? ¿Es real? Sí, me parece un poquito excesivo, pero bueno, si uno toma la totalidad del trigo que queda, el maíz que queda sin vender y la soja que queda sin vender, la cifra puede ser cercana a los 9.000 millones de dólares. Hay rumores de un dólar soja 4, que yo creo que son rumores fundados. Yo creo que es altamente probable que haya un dólar soja 4. El gobierno anunciando que va a postergar los pagos al Fondo Monetario es toda una señal de que están pensando en hacer un dólar soja 4 para que la gente venda la soja que queda, que son 10 millones de toneladas, que no es poco, es mucha guita, son más de 4.000 millones de dólares, pero hay que entender que esa plata está en manos de los dueños de los campos, que son los que alquilan los campos, que no tienen muchas ganas de vender ante un año electoral, con todo lo que eso implique, rumores de devaluación y demás, con lo cual, pero plata hay, en el campo hay plata, pero lo que conspira contra el gobierno es el hecho de que el grueso, el 70% de los campos son sembrados por inquilino. O sea, el 70% de los campos, el que vende o no vende es el dueño del campo, que no quiere vender en un año electoral con rumores de devaluación y demás. Ese es el gran tema. Después, el otro tema que también es preocupante es el tema Brasil. Brasil es una máquina de aumentar la producción de soja, cosecha récord de maíz de segunda, que entra al circuito comercial ahora en julio. Todos los argentinos que sembraron maíz tardío, que se ha puesto de moda. Yo hace 6 años dije una frase, me acuerdo, en Córdoba, que a muchos se rieron, otros se enojaron. Yo decía, el maíz tardío es un hallazgo agronómico, pero es un riesgo comercial, refiriéndome a que Brasil iba a crecer en materia de maíz, y ahora Brasil va a cosechar 97 millones de toneladas de maíz de segunda ahora, julio. Empezaron la semana pasada a cosechar 97 millones de toneladas de maíz, que la van a vomitar como hicieron con la soja, así que eso hay que tenerlo en cuenta. El productor tiene que ser consciente de que el maíz de segunda o maíz tardío es un hallazgo agronómico, pero hay que arbitrarlo en medio para no tener que vender en julio o agosto, donde aparece Brasil, digamos, vomitando soja en el mercado, y después aparece en octubre Estados Unidos. O sea que uno tiene que tratar de hacer lo posible para no tener que vender ahora y poder vender ese maíz en noviembre, diciembre. El primer año cuesta mucho, el segundo año ya una vez que uno ingresó en el circuito, ya la historia es menos complicada. Claro, porque te baja el precio, digamos. Claro, o sea, la presión de cosecha de Brasil ahora se va a sentir.
Ya vimos lo que pasó con la soja. El que bajó la soja en Chicago en febrero, marzo y abril fue Brasil, con una cosecha súper récord de soja de 155 millones, y eso generó una caída en los precios que después nos salvó la seca en Estados Unidos, o la seca parcial que hay en Estados Unidos, que ya genera una hipótesis de que la cosecha no va a ser récord, pero si Estados Unidos hubiera tenido una cosecha récord, estábamos en problemas. Zafamos porque Estados Unidos no va a tener una cosecha récord, eso ya para mí es un hecho. He estado muchas veces y hablo con mucha gente que está en el cordón, en el cinturón sojero maicero americano, y ya me dicen, ya la cosecha no va a ser récord. Eso es un buen dato. Ahora, el factor que apareció en la cancha en los últimos 2 o 3 años y que preocupa es Brasil. Brasil es una máquina de producir, y esto es un tema que hay que tener en cuenta. O sea, hay que manejar los tiempos para no coincidir con nuestras ventas con la avalancha vendedora de Brasil, que no tiene capacidad de almacenaje, entonces tiene que escupir la soja y escupir el maíz. Eso es un dato que el productor tiene que empezar a manejar. Hasta que empiecen a armar puertos y instalar más industria. Claro, porque en Brasil la frase sería, Brasil tiene un aumento de la capacidad de producción brutal y la infraestructura no alcanza a acompañar. O sea, viene más lentos en la infraestructura que lo que viene creciendo en producción, con lo cual Brasil tiene una capacidad de almacenaje del 60% de la producción, con lo cual lo tiene que vender, que es lo que está pasando con... Y además ellos no tienen retención, no tienen brecha cambiaria, toda esa cosa que todos conocemos. Porque la gente dice, bueno, no podemos competir con Brasil. Bueno, sí podemos. Lo que la gente no entiende es que Argentina es imbatible. Si yo pongo a la Argentina tipo de cambio libre, sin retenciones, Brasil no nos hace ni cosquillas. Esa es la verdad. Nadie es más competitivo que la Argentina. Estamos compitiendo en el mundo con 33% de retenciones y 100% de brecha. Si a mí me pagan 600 y pico dólares, como pagaban hace 2 meses en Uruguay, la Argentina es imbatible. Ni Brasil te hace brecha. Lo que pasa es que te hace mella. Lo que pasa es que estamos con un retraso cambiario evidente y un nivel de retenciones que es dramático. Entonces, esa es la verdad. Hay que entender objetivamente cómo son los tantos y después opinar. Esa es la verdad. Por último, Enrique, entonces el gobierno tiene esperanza, me imagino, en que pueda entrar plata con un dólar soja 4. Yo me acuerdo hace muy poquito tiempo que charlamos, me dijiste, la soja no va a tener ya nunca más un tipo de cambio fijo. Van a tener que ir impulsando determinados dólar, soja en este caso, para que el productor venda. Bueno, terminó siendo así entonces. Sí, no hay duda de eso. La soja a 260, el dólar oficial, no va más. Nadie va a vender soja a esos precios. Imagínate, se vendió mucha soja, se vendió girasol, se vendió sorgo con el dólar agro, cuando incluyeron al girasol y el sorgo, se vendió mucho. Después aparecieron los rumores del dólar maíz, y toda la gente me llama y me dice dólar maíz, le digo, no, sería contradictorio, el dólar maíz es un drama para los bolleros, los filoteros, los tamberos, los matás. Mucho más razonable y criterioso es un dólar soja. Y a mí me ha llamado gente allegada al gobierno preguntándome qué me parecería un dólar soja 4. Digo, mira, hay 10 millones de toneladas de soja sin vender. Ahora, no te equivoques con el tipo de cambio, porque el dólar soja 3 con 300 pesos por dólar terminó siendo, digamos, sobrepasado por la inflación. O sea, hay que arrancar con 3.80 o mínimo. Eso fue lo que yo le comenté a alguien que me llamó hace 2 semanas. Le digo, pensá un dólar de 3.80, porque la soja que queda son los alquileres, son los dueños de los campos, que están sentados en su casa mirando la lontananza y diciendo, yo no vendo con un dólar de 2.60, tenés que darme 3.80, una cosa así. O sea, si el gobierno intenta un dólar soja con un tipo de cambio de 3.40, 3.50, es un fracaso. Llegamos a 3.80, 400, puede juntar la plata. Por ahí pasa la cosa. ¿La soja, cuando decís está en manos de los dueños de los campos, es físicamente o de qué manera? No, son a través de los alquileres. Sí. La soja la tienen los que sembraron, sí. Pero como el 70% de los campos son sembrados por inquilino, como el dueño del campo no me fija el alquiler, yo no puedo vender, porque si no me descalzo. Claro. Si yo vendo la soja y me quedo descubierto y cuando me fijan el alquiler me matan. O sea, yo como sembrador, los grandes sembradores en Argentina tienen soja sin vender que se corresponden con los alquileres que van a tener que pagar cuando el dueño del campo le fije el alquiler. Ese es el tema. Y eso hay que entenderlo.
Y cuando me llamaban alguien vinculado al gobierno, muy vinculado al gobierno, me preguntaban eso, digo, ¿es así? Claro que es así, lo hemos hablado muchas veces. Ahora, si vos me pones un dólar de 3.40 o 3.60 y no vas a conseguir nada. Tiene que ser suficientemente atractivo para que la gente diga, bueno, me largo a vender, pero tiene que ser un dólar de por lo menos un tipo de cambio de 3.80, en mi opinión. Vamos a ver, pero los movimientos del mercado de futuro de soja indican que algo está pasando. Alguien intuye, el mercado está bajo la intuición de que va a haber un dólar soja 4. Y este no pago al Fondo Monetario y postergar por 3 semanas, daría la sensación de que esto va a ser inminente para de acá a fin de mes tratar de cobrar por lo menos 5 millones de toneladas de soja, que son 2.000 y pico millones de dólares, claro, por lo menos. Claro. Enrique, gracias por la charla como siempre, un placer escucharte. Igualmente, un abrazo a ustedes, un abrazo, que sigan grande. Bien. Enrique Erice, el titular de la consultora Novitas, con algunos datos específicos, muy específicos, acerca de lo que puede llegar a pasar dentro de pocos días nada más, con lo que ya sería un dólar soja edición 4. Quédate. Ya vuelve Daniela Prile en Radio 10.